Hola asombrados, ¿cómo están? Espero que bien. No se olviden de suscribirse al canal, dejar su like para apoyar el canal y comentar si les gustó la historia. ¿Preparados? Entonces, vamos con la historia. Cuando me apunté al Programa Nacional de Enseñanza, imaginé que me enviarían al centro de Chicago o al sur profundo, no a este pintoresco y tranquilo pueblo de New Hampshire. Simplemente no podía entender por qué al lugar le costaba retener a los profesores o a cualquier otro profesional de fuera, para el caso. Siempre había vacantes, a pesar de que virtualmente no había crímenes, la gente era amable, sobre todo, los paisajes eran hermosos. Cuando los colores cambiaban por completo, el pueblo parecía una postal. Mejor que una postal, de hecho, porque ninguna imagen plana podría capturar los vibrantes amarillos, los naranjas intensos y los ricos rojos rubí que cubrían cada colina. Los turistas conducían kilómetros solo para pasear por la colorida lluvia de hojas caídas o para tomar fotos de la niebla matutina rodando por los manzanos y los graneros. Como amante de la calabaza especiada, Halloween y todas las cosas otoñales, estaba en el paraíso. A principios de octubre, los estudiantes de primaria decoraron el salón de clases con recortes de papel de fantasmas y telarañas, tallaron calabazas, se divirtieron pescando manzanas con la boca y leyeron la leyenda de Sleepy Hollow. Para mi sorpresa, recibí muchas llamadas telefónicas positivas de los padres, elogiando el trabajo que hice en mis clases y diciéndome cuánto las habían disfrutado sus hijos. El director Harris incluso me apartó para decirme lo impresionado que estaba. Mencionó que si seguía así, haría todo lo posible para conseguirme un puesto permanente. Todo iba de maravilla, hasta el día del canturreo de Halloween. Pedí un CD de canciones espeluznantes, pero aptas para niños, y el día elegido apagamos las luces, pusimos velas encendidas dentro de las calabazas que tallamos y nos sentamos en círculo para cantar. Pude sentir la expectación de los niños mientras encendía el reproductor de CD y le daba a play. Después de algunos efectos de sonido espeluznantes de murciélagos aleteando, gritos y risas de brujas, la primera pista comenzó. ¿Has visto el fantasma de John? Con sus largos huesos blancos y sin piel. ¿No tendría frío sin piel? Cuando empezó la segunda estrofa, miré alrededor del salón. Algo andaba muy mal. Los niños, que por lo general adoran cantar, estaban en silencio, excepto unos pocos que lloraban. La mayoría se había tapado los oídos con las manos. Esperaba que las canciones fueran espeluznantes, pero pasos corriendo anunciaron la llegada del director Harris. Cruzó el salón a toda velocidad y apagó el reproductor de CD como si estuviera desactivando una bomba en el último segundo. ¿Estás loca? Jadeó. Podemos hablar de esto después de tu clase. Nunca más vuelvas a poner esa canción en este pueblo. ¿Entiendes? Dals, no sé, algunas notas para que estudien o algo así. La reunión con el director Harris después de la clase fue incómoda, pero no estaba segura de si era peor para él o para mí. No paraba de coger cosas de su escritorio y volver a dejarlas, mirar por la ventana y suspirar. Finalmente, carraspeó y fue al grano. ¿Cómo sabes? Comenzó Harris con cautela, este es un pueblo muy antiguo. Incluso tenemos uno de esos, George Washington durmió aquí. ¿Te lo puedes creer? Intentó forzar una carcajada que murió en su garganta. En fin, los pueblos pequeños y antiguos como el nuestro tienden a tener muchas supersticiones. Podrían parecer tontas para los de fuera, pero son muy importantes para. Éramos nosotros quienes éramos los de fuera en esta situación. Al ver mi sueño de un futuro brillante en este pueblo desvanecerse rápidamente, carraspeé y respondí, si hice algo ofensivo, lo siento. No era mi intención, y aprecio que me lo hagas saber para que no vuelva a ocurrir. Mucha gente en el pueblo tiene objeciones religiosas a Halloween, ¿o es más como? No, nada de eso, se burló Harris. No somos un montón de hillbillies que se dan golpes en el pecho con la Biblia, aquí. Es esa canción específica. Y esa historia específica, de hecho, la que necesito pedirte que evites. ¿Qué quiere decir? ¿Esa vieja canción popular, El fantasma de John? Sí, esa.
No hay necesidad de decir más. Simplemente no la mencionemos de nuevo, ¿de acuerdo? Estás haciendo un gran trabajo aquí. Odiaría ver que se acortara por un tonto malentendido. ¿Pero por qué? Simplemente dejémoslo, ¿de acuerdo? Harris casi suplicaba. Era como si incluso discutir la canción fuera demasiado para él. Creo que he dicho todo lo que necesito, y tú tienes que volver a clase. Otra risa forzada. Mira, solo una cosa más, puedes esperar algunas, reacciones negativas en el pueblo cuando los niños les cuenten a sus padres sobre la clase de hoy. Trata de tomártelo con calma. Recuerda que este es un tema muy, muy sensible para nosotros. Salí del horrible resplandor fluorescente de la oficina del director Harris con un mal sabor de boca y una curiosidad ardiente. ¿Qué podría ser tan malo en una canción, especialmente una que tenía cientos de años? Pasé el resto del día en piloto automático y corrí a la biblioteca tan pronto como pude. El antiguo y legendario edificio, de ladrillo rojo y columnas blancas, era uno de mis lugares favoritos en el pueblo. Pasé horas allí leyendo, reparando material o simplemente charlando con la bibliotecaria, Sarah Newman. Hola, Sarah, saludé a la masa de pelo encrespado en el mostrador de recepción. ¿Qué tal te va? Hola, respondió la señora Newman de forma brusca. ¿Puedo ayudarte? La reacción de mi amiga me desanimó, pero no iba a detenerme ahora. Quería preguntarte. Me temo que estoy muy ocupada, me interrumpió Sarah Newman, se ajustó las gafas y volvió a estampar furiosamente los libros de la biblioteca. Pero noté que me miraba de nuevo con una punzada de simpatía en sus ojos. Si quieres aprender sobre la historia del pueblo, te sugiero que revises los archivos de periódicos. Específicamente los números de octubre de 1989, 1972 y 1958 servirán bien. El sello de goma reanudó su golpeteo. Nuestra conversación había terminado. Pronto estuve leyendo los titulares de octubre de 1989. 1 de octubre, estudiantes cantarán sobre leyenda local en el coro de Halloween. 8 de octubre, protestas contra el canturreo maldito. ¿Están nuestros hijos en peligro? 15 de octubre, un éxito espeluznante. El coro de Halloween se presenta a sala llena. 22 de octubre, niños locales secuestrados. La policía sospecha lo peor. 29 de octubre, 5 estudiantes hallados muertos. Detalles adentro. Octubre de 1972. 1 de octubre, folclorista de Nueva York que estudiará leyenda local. 8 de octubre, un extraño en el pueblo. Una entrevista con el folclorista James Atterwood. 15 de octubre, manténgase fuera de nuestros asuntos, la investigación de Atterwood genera controversia. 22 de octubre, desaparece el folclorista de Nueva York James Atterwood. Se necesitan voluntarios. 29 de octubre, un cuento sin terminar. La desaparición de Atterwood sigue sin resolverse. Y en 1958. 5 de octubre, chicas fiesteras y alborotadores. Una mirada al interior de una moda de motocicletas adolescentes. 12 de octubre, los malhechores son incomprendidos. Los consejos locales abandonan a los motociclistas adolescentes. 19 de octubre, los enojados grises adoptan leyendas locales como mascota. El consejo, preocupado. 26 de octubre, ¿accidente o juego sucio? Padres lloran el trágico choque del club de motociclistas. La sala de periódicos estaba en el sótano y un escalofrío me recorrió mientras leía los artículos. No fue difícil imaginar cuál debía ser la leyenda local, el fantasma de John. No creía en fantasmas ni maldiciones, pero era fácil ver por qué la leyenda era un tema tan delicado para los lugareños. Decidí no mencionarla nunca más. Mientras subía las escaleras tenues y chirriantes, un fuerte zumbido me hizo casi saltar de mi piel. Tenía docenas de llamadas perdidas. Escuché los mensajes de voz mientras conducía a casa. Cada uno era peor que el anterior. Padres que solo días antes me habían llamado una bendición o la favorita de sus hijos, ahora me gritaban, amenazaban mi vida, me ordenaban que me fuera del pueblo y, en algunos casos,
las tres cosas. Me hizo llorar. Estas eran las personas que me habían horneado galletas y me habían enseñado el pueblo. ¿Cómo pudo una simple canción haberlos vuelto tan despiadadamente crueles? Cuando llegué a casa, mi tristeza se había convertido en una ira intensa, o al menos eso es lo que me digo para justificar lo que hice a continuación. Nada de esto era justo. ¿Cómo se suponía que iba a saber yo de una estúpida superstición? Todavía estaba sorbiendo por la nariz y secándome los ojos rojos e hinchados cuando salí del coche y saludé a los Bulgar, mis vecinos de enfrente. Los dos niños Bulgar dejaron sus juguetes en el césped y entraron sin decir una palabra. Sus padres los siguieron, apagando la luz del porche mientras lo hacían. Más lágrimas calientes corrieron por mis mejillas. Sin pensarlo dos veces, saqué el CD de canciones de Halloween y lo metí en el reproductor de CD de mi coche. Con las puertas y ventanas abiertas, salté por las pistas en busca de una canción en particular. Cuando la encontré, la puse a todo volumen. Música. Vi cómo, uno por uno, las luces de los porches se apagaban y la gente que disfrutaba de la noche otoñal se apresuraba a volver a sus casas. Me quedé sola en la entrada de mi casa alquilada, sollozando lastimosamente en el brumoso anochecer de octubre. Cuando me desperté a la mañana siguiente, tuve unos momentos felices y tranquilos en mis sábanas calientes antes de recordar lo que había hecho. Cuando lo hice, sin embargo, la ira y la vergüenza me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mi café de la mañana bailaba la hula hula en mi estómago. Temía lo que vendría cuando llegara a la escuela. Para mi sorpresa, nadie mencionó nada. Fue como si el día anterior nunca hubiera ocurrido. Claro, mis compañeros de trabajo de repente parecían más cautelosos a mi alrededor, pero no había padres con la cara roja buscando pelea, cartas de despido o hordas de niños llorando. Lo más cerca que alguien estuvo de mencionar la canción fue un niño en mi clase de segundo periodo. «Oye, ¿vamos a terminar la canción?», preguntó. «Cállate, Clayton», le dijo la niña a su lado, dándole un codazo en las costillas. «¿Qué?», se encogió de hombros Clayton. «Me gustó. Solo porque nuestros padres estén todos asustados». «Clayton, no podemos», siseó otra niña. La clase empezó a murmurar. Tuve un momento para enseñar algo. Era hora de decidir si iba a apoyar la superstición local o animar a los niños a pensar por sí mismos. «Cometí un error al poner la canción ayer, Clayton», respondí dulcemente. «Molesta a mucha gente y necesitamos respetar sus sentimientos». Me sentí como una cobarde, pero no me importó. Todo lo que quería era dejar todo esto atrás. Quería volver a cómo eran las cosas cuando caminé por primera vez por el pueblo, café en mano, viendo caer las hojas. Pasaron unos días tranquilos. Empezaba a pensar que había sobrevivido al primer gran escándalo de mi carrera como maestra, un poco más sabia, un poco más triste tal vez, pero en su mayoría indemne. Decidí celebrarlo. Despejaría mi mente visitando algunas de las atracciones turísticas para niños en los pueblos cercanos. Sin embargo, mientras conducía, el tiempo empeoró. Las nubes matutinas se volvieron de un extraño gris amarillento y comenzaron a caer grandes gotas de lluvia. Incluso con los limpiaparabrisas a toda velocidad, era difícil ver. Había algo malo en este clima, algo antinatural que me ponía nerviosa. Por eso casi salté de mi piel cuando escuché un fuerte rugido detrás de mí. ¿Quién estaría montando una motocicleta con este tiempo? La forma en que los motociclistas negros aparecieron de la lluvia me hizo pensar en el jinete sin cabeza, pero el logotipo en sus chaquetas hacía referencia a una leyenda diferente. Incluso bajo la lluvia torrencial, pude leer las letras que decían «The Ghost of Ion» alrededor de su mascota esquelética. Había música sonando por encima del sonido de la lluvia. ¿Era eso Elvis? Shake, Rattle and Roll. 6 motocicletas se habían acercado a mí, 3 a cada lado, y pronto no pude ni oír la lluvia por encima del rugido de sus motores. ¿Qué querían? Si esto era una broma, era de muy mal gusto. Si esto era para asustarme, estaba funcionando. Agarré el volante con fuerza, pero sentí que mis ruedas ya estaban haciendo aquaplaning en el pavimento mojado. Motociclistas misteriosos rodeando mi coche,
las sombras irregulares de la lluvia acercándose más y más a cada lado. Sus cuerpos, o largos huesos blancos, estaban ocultos por el cuero negro. Y detrás de sus cascos con cicatrices, sus caras, sin nada de piel, eran completamente anónimas. No podía maniobrar sin su permiso y ellos lo sabían. Cada vez era más difícil ver. La lluvia era una lámina gris que cubría incluso las ramas muertas de los árboles de la carretera. A medida que la carretera se curvaba, noté que los motociclistas a mi alrededor me estaban empujando, obligándome a hacer giros cada vez más cerrados para evitar golpearlos. Incluso lo habría arriesgado si no estuviera segura de que chocar con uno de ellos me causaría un accidente a mí misma. No sé cuánto tiempo lo mantuvieron. La música cursi de los 50, los motores ensordecedores, los juegos mentales que me tensaban los nudillos, estaba destinado a quebrarme para lo que vendría a continuación. Los fantasmas de John comenzaron a ir más despacio. Querían obligarme a detenerme, a que los enfrentara a los 6 sola en una carretera rural azotada por la tormenta. Con el corazón latiendo, patiné hasta detenerme junto a ellos en un desvío de grava. Apagaron sus motores. Sin ese rugido, el único sonido era el viento y la lluvia. Al unísono, las figuras oscuras desmontaron lentamente. Uno se giró hacia mí, extendiendo la mano hacia su casco, a punto de revelar lo que había debajo. Pisé el acelerador. Los motociclistas habían dejado un hueco en su muro cuando desmontaron sus motos antiguas, y lo tomé, aunque si pasé por la línea porque tuve suerte o porque los motociclistas eran algo de otro mundo, no podría decirlo. Zigzagueé salvajemente por las carreteras resbaladizas y ventosas. Por poco choco contra la barandilla de un puente y caigo a las aguas rugientes de abajo. Quizás, me di cuenta, ese era el objetivo. Conduje a casa tan rápido como el horrible clima lo permitía. No estoy segura de si fue la humedad, el estrés o algo más, pero mi experiencia con los jinetes oscuros me dejó en la cama con escalofríos y fiebre. Los sueños y las alucinaciones al dormir y despertar se mezclaban tan fácilmente que no podía distinguir la diferencia. Como el hombre que vi y oí caminar por la casa, perdido en sus pensamientos. Tenía un corte de pelo largo y una barba al estilo de los 70 y la chaqueta de un profesor universitario con parches en los codos. Cuando mis ojos parpadeaban, a veces lo veía en mi escritorio, examinando manuscritos amarillentos. La presencia fantasmal del profesor era casi reconfortante. A medida que pasaba el tiempo, su comportamiento se volvía cada vez más errático, pasando de la felicidad a la furia de romper platos. Estoy segura de que imaginé la siguiente parte porque ningún ser humano podría haber sobrevivido a ella. Me desperté en lo más profundo de la fiebre en algún momento de las últimas horas de la noche. Me arrastré hasta la cocina para hacerme una taza de té. Cuando regresé, vi al profesor tan claro como el día, a contraluz de la lámpara. Estaba rodeado de figuras esqueléticas colgantes como marionetas. Colgaban de cada superficie disponible. Delante de él había un baúl de madera antiguo. Sostenía un cuchillo Bowie en la mano y se estaba riendo. Claro, creí oírlo reír. Qué simple. ¿Por qué no lo vi antes? Tarareando alegremente la canción, el profesor se desprendía de gruesos y jugosos trozos de su propia carne. De hecho, continuó hasta que no quedó nada. Cuando terminó, puso el traje de piel en el cofre, lo selló y se lo llevó, todavía riéndose para sí mismo. Parpadeé. La horrible visión desapareció. Me deslicé de nuevo bajo las sábanas y bebí mi té, preguntándome qué tramaría mi febril cerebro a continuación. Para el lunes, me sentí mejor. Las alucinaciones y los sueños extraños se habían detenido, pero todavía me quedaban más preguntas que respuestas. Decidí visitar a Sara de nuevo en la biblioteca. Sin embargo, en el momento en que Sara me vio entrar por la puerta, se escabulló. Finalmente la alcancé entre las estanterías, tratando de parecer ocupada. «Me estás evitando», la acusé. «Oh, no tengo ni idea de lo que piensas. Hice la investigación que me sugeriste. Incluso volví a poner la canción». Y con esto, Sara dejó de hablar y se puso pálida. Miró a ambos extremos de las estanterías estrechas como si esperara que los monstruos vinieran a cortarnos en pedazos. «No debiste haber hecho eso»,
murmuró la bibliotecaria para sí misma. Cuanto más la pones, más hablas de ella, más piensas en ella, peor se pone. Sus ojos se movieron de un lado a otro de nuevo. Está demasiado oscuro aquí. Estamos solas. No deberíamos ni siquiera estar discutiendo esto. ¿Pero cómo empezó?, me pregunté en voz alta. Es decir, si es real, entonces seguramente debe haber una manera de detenerlo. Si es real, si se osara. Puedo ver en tu cara que a ti también te ha empezado a pasar, ¿y te atreves a dudarlo? Si has dejado que la canción entre en tu vida hasta este punto y todavía estás viva, no sé qué decirte. Vete de aquí y olvídalo, si no es que ya es demasiado tarde. No voy a hablar de esto. Le conté lo de los motociclistas. Se veía miserable todo el tiempo, en parte queriendo taparse los oídos y en parte muriendo por saber más. Entonces, salir del pueblo no es una opción, murmuró para sí misma. Te atrapará en las carreteras. Le conté lo del profesor. Ya está en tu casa entonces, se lamentó Sara. Es demasiado tarde. Me dio un pequeño apretón en el hombro. Lo siento. Yéndose apresuradamente, se giró por última vez y dijo, no tuvimos esta conversación. Me esperaban en la escuela al día siguiente. De vuelta entre mi montón de partituras e instrumentos infantiles, apenas recordaba dónde lo había dejado. Pero no tardé mucho en averiguarlo. Me calentó el corazón como los estudiantes me dieron la bienvenida y hasta me ayudaron a encontrar mi lugar en sus lecciones. Para ellos, por supuesto, solo había estado enferma. No tenían ni idea de la pesadilla que había estado viviendo desde que puse la canción. Los mayores me saludaron con sonrisas desdentadas y los más pequeños me dieron esos abrazos de golpes en la cabeza en los que los niños pequeños parecen especializarse. Solo necesitaba distraerme, pensé. Así que hice algo que había jurado que nunca haría, puse música de Navidad en octubre. Los niños se sorprendieron un poco, pero el cambio de estación me hizo bien. En el aula, cantando Jingle Bells y aprendiendo la historia de San Nicolás, era fácil pretender que nunca había oído hablar de fantasmas, apariciones o Halloween. Sin embargo, fuera del edificio de la escuela, el aire de finales de otoño parecía ansioso por recordármelo. En lugar de coloridos montones de nieve blanca, las hojas marrones se arremolinaban debajo de los esqueletos desnudos de los árboles. En lugar de luces y acebo, las casas estaban decoradas con telarañas falsas, lápidas de madera y otros recordatorios de la larga mano de la muerte. En lugar de patinadores y villancicos, las calles estaban llenas de niños con disfraces que por primera vez me parecieron grotescos, retorcidos y equivocados. Cuando los niños que pedían dulces saltaban de detrás de las pacas de heno o montones de calabazas, sus caras enmascaradas me asustaban mucho más que a sus objetivos, quienes huían chillando de alegría. Lo que era divertido para ellos se había vuelto, para mí, mortalmente serio. Me di cuenta de lo mucho que me había afectado cuando miré por la ventana de la cocina unas noches antes de Halloween. Grité en silencio cuando vi los largos huesos blancos de un esqueleto debajo de un manzano torcido frente a la casa. Me estaba observando. No sé cuánto tiempo me quedé mirando los pozos negros de sus ojos, su horrible sonrisa huesuda, su intensidad muerta, pero finalmente me di cuenta de que no se movía. Con un cuchillo de cocina en mi puño tembloroso, me arrastré afuera para enfrentarlo. Vi el hilo. Le di un empujón al esqueleto. Plástico. Todavía me estaba riendo de mi patética condición cuando sentí un tirón y mi codo me hizo girar. El niño estaba allí. ¿Era uno de mis estudiantes? Disculpe, señorita, dijo el niño. ¿Puedo tener algo de su piel? ¿Qué? Estaba segura de haber entendido mal. ¿Puedo tener su piel, señorita? Claro que hace frío sin piel, ¿verdad? Fue entonces cuando me di cuenta de que el niño no llevaba un disfraz. La cosa frente a mí estaba envuelta en una simple manta, como un sudario mortuorio, que estaba teñida de rojo. Era el tipo de mancha que podría provenir de un cuerpo pequeño al que le han desollado toda la carne, pensé. No había agujeros para los ojos o la boca para que el niño respirara a través de la tela empapada de sangre y solo sostenía una sola vela de sebo para iluminarse. Retrocedí lentamente.
No empecé a correr hasta que otras 4 formas idénticas salieron de la penumbra, con las velas parpadeando en sus envoltorios sin rostro. A pesar de su pequeño tamaño y su incapacidad para ver, me persiguieron rápidamente a través del barro de helechos agrietados y los montones de hojas. Se interpusieron entre mi casa alquilada y yo, y como un animal asustado, corrí de cabeza, directamente a los bosques detrás de mi casa. Pronto, la única luz provino de las velas sostenidas por las 5 figuras del tamaño de un niño que me perseguían a través de la oscuridad húmeda y brumosa. Tropezando y resbalando sobre raíces retorcidas y troncos podridos, entendí con horror que me estaban acorralando. El destino era claro, un claro plateado dominado por un solo árbol muerto. Ahora que me he parado en ese claro, digo que, de hecho, he visto al fantasma de John. Oh, sí. Todos lo hemos visto. Los 5 estudiantes cantores, el profesor Atterwood, la primera pandilla de motociclistas del pueblo, otras figuras demasiado antiguas para nombrar y aún otras que caminaron en esos bosques antes de que los nombres siquiera existieran. Todos hemos visto esos largos huesos blancos. No sé por qué se me permitió salir del claro. Quizás el fantasma quería que la canción y la historia se difundieran, o quizás sabe que volveré antes de la víspera de Todos los Santos. Verás, donde el niño embrujado tocó mi codo, una chispa gris comenzó a crecer. Poco a poco, la carne a su alrededor se puso pálida y se desmoronó como polvo. La mayor parte de mi brazo izquierdo ahora es hueso, y el cambio parece estar creciendo más rápido. Claro que va a hacer frío, sin piel.